¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante que se llama formas de pago internacional y que forma parte de las estrategias de los negocios internacionales, cómo pagar la mercancía al extranjero, cuáles son las posibilidades y las opciones que tenemos en esta materia y cómo quizás si nosotros somos los que exportamos, si somos proveedores y vendemos a otros países, pues obviamente cómo recibir nuestro pago sin tener que estarnos tronando los dedos a ver si va a llegar el dinero o si la mercancía la mandamos primero, etcétera. Así que vamos a entrar en materia. Espero les agrade esta pequeña cápsula que vamos a comenzar a platicar. Formas de pago internacional como parte de las estrategias de los negocios internacionales. Tenemos aquí el inicio ya de esta presentación que les tengo con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Vamos a ver las formas de pago. Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Recordamos que los servicios también ya entran en el tema del comercio internacional. Ya la OMC en 1995, cuando nace este organismo internacional dedicado al comercio y a las buenas prácticas, pues bueno, le da pie mediante uno de sus acuerdos generales sobre el comercio de servicios y obviamente los países que forman parte de la OMC también lo aceptan, este acuerdo lo firman, lo aceptan y bueno, pues se le da base, sustento legal internacional al tema de los servicios. Bueno, haciendo esta breve pausa para pagar, las formas de pagar, ¿no? Porque a veces los que nos dedicamos en estos negocios buscamos o desarrollamos un proveedor, esa es una buena cápsula que seguramente les tendré más adelante, pues desarrollar un proveedor internacional, buscarlo, pues ahora por los medios electrónicos suena fácil, pero darle certeza a un comprador de que ese proveedor existe, de que está certificado, de que tiene buenos movimientos en su país, de que tiene buena reputación, de que cumple con lo que contrata o con lo que se compromete, pues no es tan sencillo, requiere un trabajo muy dedicado y el conocimiento, por supuesto, del entorno externo de nuestro país y el entorno interno de cada país al cual vamos a buscar las posibilidades de proveedores. Entonces, ese sería otro tema. Pero bueno, ya que desarrollamos a ese proveedor y que queremos hacer la compra, pues siempre viene la pregunta del millón, ¿no? Cuando nuestro cliente o el comprador dice, bueno, ¿y ahora en qué momento le deposito? ¿No? Ya vamos a suponer que los chinos te dijeron, mira, vamos a hacer el clásico 30-70, es decir, me das el 30 de anticipo y el 70 cuando esté terminada la producción. Y entonces me depositas y te embarco, ¿no? Y ahí vienen los temas de confianza, ¿no? O la primera vez que trabajas con un proveedor y te pide el anticipo del 30%, pues tú lo evalúas y obviamente tratas de asegurar que ese proveedor realmente va a cumplir con todo lo especificado. Para eso también existen empresas que realizan la verificación en origen y te pueden dar incluso datos de cómo va la producción, en qué porcentaje, con qué calidad se está haciendo, si se está cumpliendo la calidad que tú solicitaste, sobre todo en dónde, en el contrato. Recordemos que el contrato es también otro tema muy interesante. Los contratos en materia internacional de compraventa internacional son sumamente importantes. En México y América Latina no se tiene no digo que no se haga, sí se hace, yo los he hecho, pero no se tiene una cultura muy completa o muy integral en ese sentido y los contratos internacionales te ayudan a solventar cualquier diferencia en arbitraje o en cualquiera de las instancias internacionales. Entonces es muy importante hacer los contratos. Bueno, ese momento de pago está en relación al embarque y o entrega del bien o servicio. Es decir, aquí tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y generalmente, les repito, el proveedor te pide un anticipo y terminando la producción te pide el resto y entonces ya te envía la mercancía. Hay casos, y me han tocado casos que se han acercado a mí algunas personas, algunos recomendados, conocidos, incluso algunos familiares, que me han dicho, mira, ¿sabes qué? Es que ya le deposité y no me mandan los teléfonos, ¿no? Vamos a decir. Y me está pidiendo otros $300, que porque mira, ya lo pararon en la aduana china y ya le dijeron que si no le doy esos 200 no sale. Y ya se los depositaste, ya se los deposité, ¿no? Y no tienes nada, ninguna certeza jurídica y no existen ningunos teléfonos y no existe ningún proveedor y eso pasa en cualquier parte del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que conocer estas formas de pago y las posibilidades que hay para poder tener esa certeza que es sumamente importante.
pago por adelantado es la primera forma y se denomina así a todo pago que recibe el exportador, o sea, el proveedor o el exportador, antes de efectuar el embarque. Efectivamente, en algunos casos el exportador no es el mismo que el productor, pero vamos a tomar en cuenta que fuese el caso y dice, es el sistema más seguro para ¿quién? Para el exportador. Es decir, si nosotros exportamos y nos piden, por ejemplo, en España, pues saben que queremos un contenedor con X cantidad de cajas de tequila. Bueno, nosotros hacemos la producción, el tequilero hace la producción, embarca, hace la producción, embarca y ya recibió su pago por adelantado. Con todo gusto lo embarca, no hay ningún problema. Pero el tema es cuando tú eres el comprador y cuando eres el comprador y te dicen pago por adelantado y no conoces ni siquiera físicamente la empresa en Malasia, en Tailandia, en Turquía, en España, en Alemania, en cualquier parte, pues siempre debe existir un tema de asegurarnos que sí exista y un tema de desconfianza, ¿no? Sobre todo de primera mano. Bueno, pues solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de los fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. Este tipo de pagos, la verdad es que se hacen generalmente las personas que hacen por primera vez una compra internacional, y se los digo porque me ha tocado muchísimo, ver muchísimo este asunto. En alguna ocasión, hace varios años, 12, 13 años, 14 años que hice mi primer compra, la primera compra a mi nombre, también lo hice así, tengo que confesarlo, lo hice pago por adelantado, o sea, le pagué el anticipo, terminó la producción, le pagué, me encomendé a Dios, gracias a Dios salió la mercancía. Pero no es lo recomendable, pasa el tiempo y vas entendiendo y vas aprendiendo incluso en cabeza ajena y vas viendo algunos casos realmente muy tristes de gente que quizá compró por primera vez su contenedor y vendió la camioneta o vendió los carros, etcétera, su liquidación y se aventó a traer un contenedor de ropa y no sabía que requería padrón sectorial y que requería otro tipo de situaciones, etcétera. Entonces, es bien importante antes de pagar la mercancía tener realmente un tema de confianza y de seguridad de tu proveedor que te permita pagarle por adelantado. Esa sería la primera. Generalmente se tiene ese pago cuando ya existe una confianza excesiva. Bueno, pago a la vista, también llamado pago al contado contra documentos. Ojo, pago al contado, pago a la vista contra documentos. Estamos hablando de documentos, lo que viene siendo la factura, el certificado de origen, el packing list, etcétera. Todos los documentos que requiera o que tenga esa operación en particular. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque. ¿Qué quiere decir una vez efectuado el embarque? Que una vez que se hizo la producción, se lleva al puerto de salida o al aeropuerto, se le entrega a la naviera o la línea aérea o la línea terrestre y obviamente en cuanto se embarca y se tienen los documentos de embarque, que conocemos son la guía aérea, el bill of lading, conocimiento de embarque o la carta aporte, pues bueno, una vez que está embarcado, entonces sí ya se alcanza un poco más de confianza para poder hacer los pagos pertinentes. Y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y o servicio. Entonces, en ese momento, cuando nosotros compramos de esa manera y pagamos a la vista contra documentos, le decimos, mira, en cuanto me enseñes el BL, vamos a poner un ejemplo, haciendo alusión un poco al barco que tengo atrás, todo accidentado a mitad del océano. Es una gran historia de ese barco, pero bueno, eso será en otro programa. Y nosotros entregamos nos entregan el BL y ya se embarcó, ya lo tiene en posesión, ya es el poseedor o tenedor, la naviera ya tiene físicamente el contenedor para subirlo al buque, pues ya lo tiene en el buque. Bueno, pues entonces nosotros damos por hecho que la mercancía viene bien, ojo, no lo sabemos, no sabemos ni siquiera si el contenedor realmente trae la mercancía con la calidad y cantidad que pedimos, pero bueno, en el nombre sea de Dios, y nos mandan el documento, el BL, y nosotros hacemos el pago, ¿ok? Entonces sería la otra parte. Otra, cuenta abierta. La cuenta abierta, si se fijan bien, la confianza va de extremo a extremo. Es decir, primero tiene que tener mucha confianza el comprador y después se va yendo hacia el otro lado, hacia el lado del proveedor, exportador. ¿Ok? Cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador. Ojo, ahí ya no solo son los documentos,
ya es la mercancía, y espera el pago. Es decir, el importador compra ahora y paga después. Es como cuando llegas a un restaurante, te sientas, empiezas a pedir y a pedir y a pedir, y pagas al final. Finalmente es una cuenta abierta. Hay algunos lugares en los que ya pides y pagas, ¿no? Quizás son más astutos los dueños y los meseros diciendo, mira, aquí seguido me vienen a comprar este, y se van, ¿no? Se paran lentamente uno por uno al baño y se van. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en cuenta abierta, se supone que hay un nivel de confianza muy grande y sobre todo por parte del proveedor. El proveedor en el extranjero, en el caso de que nosotros compremos, confía tanto en nosotros que nos envía la mercancía, nos embarca la mercancía, nos entrega los documentos e incluso llega la mercancía a territorio nacional y nosotros a lo mejor le pagamos a los 20 días, a los 30 días, 60 días. E incluso hay algunos acuerdos muy preestablecidos en el que se dan descuentos, ¿no? Si me pagas a los 20 días de que llegue la mercancía, te hago el 40% y si me pagas así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para quien, para el exportador. Entonces fuimos primero del riesgo en las manos del comprador al riesgo de las manos en el proveedor. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local. En el mercado local es muy común. ¿A qué me refiero con el mercado local? Por ejemplo, en Toluca, generalmente si ustedes le venden harina, por ejemplo, a una panadería, generalmente le llevas la harina en la semana y el sábado pasas por tu pago, por darles un ejemplo, ¿no? Generalmente hay ese grado de confianza porque estamos en la misma ciudad, porque hay cercanía, porque además en esta ciudad de Toluca, bellísima y hermosa mi ciudad de Toluca, pues casi todos se conocen, aunque no lo crean, casi todos se conocen, somos muy informativos, por no decir chismosos. Bueno, esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, es cierto, pero no lo es tanto en el comercio internacional, ¿no? Debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. O sea, el vendedor es el que en determinado momento, pues imagínense que no le pagues la mercancía, los insumos, los impuestos, la luz, los obreros o los maquiladores, etcétera, pues es el que corre con todo el riesgo, ¿no? En algunas ocasiones vale la pena, dependiendo el tipo de comprador y el tipo de certeza jurídica que puedas tener mediante un contrato, mediante el conocimiento de las partes, mediante el conocimiento de la empresa físicamente incluso, o que tengas una empresa vinculada y que quizá te haya trabajado a esa empresa, tienes buenas referencias, generalmente se carga hacia la recomendación y suele surtir efecto, no digo que siempre. ¿Ok? El exportador debería aceptar este sistema únicamente si tiene confianza absoluta, 200% en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. Bueno, al día de hoy los dejo pensando en estas formas de pago. Hay mucho más en este tema, es muy interesante. Lo seguiremos en una siguiente cápsula, pero se los dejo de tarea para que lo vayan analizando, para los que quieran hacer compras en el exterior, que vean algunas de las posibilidades que hay. Hay todavía más, pero estas son las principales. Así que los dejo, que tengan muy buena noche y les mando un abrazo afectuoso a todos.